todos, amados hermanos. Hermanos de Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Vida, hablo a nombre de todas las iglesias invitadas. Es un honor y un privilegio, hermanos, el que nos hagan partícipes de este día tan importante para ustedes como iglesia, y queremos agradecerles el darnos este honor, este privilegio de acompañarles y de gozarnos con ustedes, hermanos. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, hermanos. Hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra. Antes de comenzar, les ruego, hermanos, me acompañen para poner delante de Dios este tiempo. Oremos, hermanos, para que el Señor sea glorificado en este tiempo y todo lo que resta en este culto de adoración. Oremos, hermanos, que su palabra sea de mucha bendición y de mucho ánimo a nuestras vidas. Que el Señor reciba toda la honra. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias. Gracias por el enorme privilegio que nos concede, Señor, de poder reunirnos para adorarte, Señor. De poder estar reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, para recibir de ti, Señor, en tu gran misericordia, esa bendición, Señor, que tú traes cuando estamos reunidos y cuando tu presencia está en medio de nosotros, Señor, cuando traes a nuestras almas tu palabra siempre oportuna, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia que derramas, Señor, sobre tu iglesia, sobre tus santos, Señor. Padre, queremos poner delante de ti, Señor, este tiempo solemne en que vamos a tu palabra, Señor. Este tiempo, Señor, donde tú hablas a través de un hombre débil, pero sabemos, Señor, que hablas a través de tu Espíritu y por medio de tu palabra, Señor, a nuestras vidas para santificarnos, para edificarnos, Señor. Y rogamos, Señor, que así sea en esta tarde. Que tu palabra, Señor, sea un bálsamo para nuestras almas. Que tu palabra el día de hoy, Señor, nos anime, nos exhorte. Padre, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. Que en este pasaje, Señor, podamos ver la gran maravilla, Señor, de tu poder, de tu misericordia, de tu soberanía. Padre, en este tiempo, Señor, muéstranos de una manera especial a tu Hijo. Muéstranos aquel que vino, Señor, para salvarnos de nuestra vana manera de vivir. Aquel que vino, Señor, para darnos vida, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oh Padre, y que esta iglesia, Señor, esta iglesia local, sea bendecida, Señor, al ver la importancia que tiene la unidad y el amor como iglesia, Señor, para llevar a cabo tus propósitos santos, Señor. Padre, queremos rogarte de manera especial, Señor, por la Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Vida, que esta palabra, Señor, venga a ellos de manera especial en este día, Señor, donde harán este compromiso solemne, Señor, entre ellos y delante de ti. Te rogamos, Padre, que nos concedas gracia en todo este tiempo, porque lo hacemos, Señor, para tu gloria, buscando el avance de tu reino, Señor, y que tú seas honrado y exaltado en todo. Gracias te damos, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les ruego que por favor me acompañen de pie para dar lectura
a este pasaje en el capítulo 1 del libro de Josué. Josué, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Josué 1, versículos del 10 al 18. Leamos. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Hermanos, en la Iglesia Comunidad Bíblica de la Gracia he tenido el privilegio de poder compartir desde hace unos meses este libro de Josué. Es un libro, hermanos, que abarca uno de los periodos más importantes en la historia de la redención, la conquista y la posesión definitiva de esa tierra prometida, de ese lugar que el Señor había prometido a Abraham y a sus descendientes muchos siglos antes. Este libro de Josué, hermanos, nos muestra a este Dios maravilloso, a este Dios poderoso y soberano que cumple sus promesas, que es fiel a su pacto y que protege a su pueblo de una manera soberana. Josué presenta la conquista, hermanos, de la tierra de Canaán, sí, como resultado del poder soberano de Dios, pero al mismo tiempo, hermanos, como resultado de que el pueblo estaba unido en esta travesía, en este mandato que el Señor les había dado de cruzar el Jordán para vencer a sus enemigos y poder conquistar la tierra de Canaán. Así que es un libro, hermanos, de mucha bendición. Ha sido un libro de mucha bendición para nuestros hermanos del pasado, para toda la iglesia de todos los tiempos, y espero, hermanos, que sea de mucha bendición en este día para todos nosotros. Permítanme, hermanos, hacer un breve resumen acerca de los antecedentes bíblicos de este libro de Josué, para poder entender mejor el orden y la importancia que tiene la unidad en el pueblo de Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de Moisés, lo que se conoce también como el Pentateuco, esos son los antecedentes del libro de Josué.
Y aquí vamos a ver, hermanos, los antecedentes particularmente de esa promesa de la tierra de Canaán, de esa promesa de esta tierra que el Señor daría a su pueblo. Recordemos, hermanos, primero a Abraham, porque a Abraham fue hecha por primera ocasión la promesa de esa tierra prometida. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12:7, a tu simiente daré esta tierra. Y la promesa, hermanos, del Señor iba mucho más allá de meramente dar un pedazo de tierra a su pueblo y de que el pueblo lo repartiera entre sí. Iba mucho más allá de eso, hermanos. Las mismas palabras que prometieron la tierra también le garantizaron al mundo la venida de nuestro Señor Jesucristo. La simiente, hermanos, que iba a recibir la tierra no solamente era una referencia a las generaciones, a la descendencia, a la multitud de Abraham. Hermanos, dice la Escritura que era una referencia a uno en particular, a Cristo. Recordarán, hermanos, Pablo le dijo a los Gálatas, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes como si hablase de muchos, sino de uno, de Cristo. Así que la promesa de la tierra de Canaán, hermanos, estaba ligada a la promesa del Señor Jesucristo. Era necesario, hermanos, que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios poseyera esa tierra, porque todo esto, hermanos, estaba siendo parte de ese plan redentor de Dios. Era necesario que esto se llevara a cabo ahora en los tiempos de Josué, porque ese lugar, hermanos, que el pueblo de Israel del cual iba a tomar posesión, es ahí en ese lugar, hermanos, donde el Señor Jesucristo iba a nacer, en Belén de Judea, y donde el Señor iba a crecer en conocimiento, en sabiduría, donde el Señor iba a llevar a cabo su ministerio, y finalmente, hermanos, donde el Señor iba a dar su vida en sacrificio por nosotros. Así que esa promesa, hermanos, no era meramente la entrega de una tierra, era la entrega, hermanos, de una promesa bendita de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario, hermanos, que el pueblo conquistara esta tierra, como hemos dicho, pero los años, hermanos, habían transcurrido en los tiempos de Abraham. Abraham no poseyó la tierra. Después viene su hijo Isaac y el Señor le repite esa promesa a Isaac en Génesis 26. Pero a Isaac no le fue dada la promesa tampoco. Después viene Jacob y lo vemos en Génesis 28. Y vemos que a Jacob tampoco le fue dada esa promesa. Cuando Isaac, el hijo de Abraham, había cultivado los campos, cuando él había abierto los pozos para poder suministrar el agua, los filisteos vinieron a él y le dijeron que abandonara esa tierra de Canaán, e Isaac así lo hizo. Así que la tierra prometida le seguía perteneciendo a otros. Por otro lado, Jacob y el pueblo se tuvieron que separar físicamente de la tierra prometida. Recordarán, hermanos, cuando hubo una hambruna en Canaán y ellos tuvieron que huir a Egipto, donde se establecieron en la región de Gosén. Y ahí en Gosén, hermanos, ellos pasaron 430 años y los israelitas se convirtieron en esclavos de los egipcios. Ahí, hermanos, la terquedad de Faraón le seguía alejando de la tierra prometida. No obstante, hermanos, en los tiempos de Moisés, Dios les rescató de la esclavitud ahí en Egipto y los comenzó a guiar Moisés a lo largo del desierto por años. En Cades Barnea, Moisés envió a 2 espías con el fin de que ellos pudieran reconocer la tierra de Canaán.
Los israelitas, hermanos, se rebelaron cuando estos espías vienen a ellos y les dan ese informe, un informe desalentador, diciéndoles: esas naciones son mucho más poderosas, mucho más grandes que nosotros, tienen ciudades fortificadas. Y el pueblo de Israel, hermanos, cayó en el pecado de incredulidad. El pueblo se desanimó. Y la respuesta de ese pueblo, esa respuesta infiel, esa respuesta cobarde e incrédula fue: designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Pero solo 2 hombres de esos espías, Josué y Caleb, animaron al pueblo a seguir su camino, porque ellos le dijeron al pueblo: Jehová está con nosotros. Pero Dios castigó a esos quejumbrosos israelitas. Acompáñenme, hermanos, por favor, ahí atrásito de Josué, al libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos del 34 al 40. Deuteronomio, capítulo 1, versículos del 34 al 40. Este es Moisés hablando después de esa respuesta incrédula del pueblo de Israel. Dice en el versículo 34: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos e id al desierto, camino del mar rojo. Hermanos, toda la generación rebelde de los que eran mayores de 20 años, toda esta generación que había salido de Egipto, todos ellos iban a morir en el desierto. Vagaron durante 40 años hasta que cayó muerto el último de esos hombres rebeldes, de esos hombres que se habían quejado. De esa generación solamente Josué y Caleb iban a entrar a la tierra prometida, a Canaán. Y vemos aquí, hermanos, que el Señor también le prohibió la entrada al mismo Moisés. Moisés pronunció duras palabras. Moisés cometió una imprudencia cuando golpeó la peña de Meriba. Y el Señor le dijo a Moisés: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Pero en su misericordia, hermanos, Dios le permitió a Moisés que guiara al pueblo hasta las orillas de la tierra prometida, hasta las orillas de Canaán. Pero ahí en Deuteronomio 34 vemos que aún, hermanos, en su misericordia, Dios le permitió a Moisés ver a lo lejos, en ese monte Nebo, ver la tierra prometida a lo lejos. Y ahí en ese monte finalmente Moisés murió. Él no disfrutó de esa tierra, hermanos, pero él está disfrutando eternamente de Cristo. Y él disfrutará de esa Canaán celestial, de la verdadera tierra prometida. Entonces, hermanos, llegamos al libro de Josué. El nuevo líder Josué y la nueva generación de israelitas ahora se preparan en las llanuras de Moab y esperan las instrucciones de Dios para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Regresemos, por favor, hermanos, al libro de Josué, capítulo 1,
Y vemos ahí en el versículo 2 el llamado que Dios le hace a Josué para que a través de su liderazgo el Señor finalmente cumpla esa bendita promesa. Versículo 2, Josué 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hermanos, este mandato era un gran mandato. El cruzar el río Jordán, hermanos, dirigiendo a una multitud de más de 2 millones de personas, en las condiciones en las que estaba en ese entonces el río Jordán, era algo muy complicado. Pero no solamente era el cruzar el río, era que después de cruzar el río, ellos tuvieran que enfrentarse a esas 7 naciones paganas, mucho más fuertes que ellos, más poderosas que ellos, ciudades fortificadas. Así que, hermanos, Josué iba a necesitar que el Señor le diera un corazón valiente y animado. Y eso es lo que vemos enseguida. Miren el versículo 5. El Señor aquí le alienta a Josué prometiendo que su presencia estaría para siempre con él. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y hermanos, esta promesa es para todo el pueblo de Dios en todos los tiempos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, este Dios santo, inmutable, que hace promesas y las cumple. Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, hermanos, como iglesia. El Señor ha prometido estar con nosotros. No debemos de temer, hermanos. Cuando nos enfrentamos a una nueva etapa como iglesia, debemos recordar que el Señor está en medio de nosotros. Y el versículo 6, Josué 1:6, aquí vemos el llamado de Dios a confiar en su soberanía. Dios le dijo a Josué, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hermanos, cuando Dios le dijo esto a Josué, Canaán estaba habitada por 7 naciones, como dijimos, mucho más fuertes, mucho más poderosas que ellos. Ejércitos más fuertes, ciudades fortificadas. Pero hermanos, aquí en este versículo 6, Dios está asegurando al pueblo que Él les daría esa tierra. En otras palabras, hermanos, el Señor les está diciendo, ustedes no lo van a hacer. Yo voy a ir delante de ustedes, yo lo voy a hacer por ustedes. Yo soy ese Dios soberano, la causa primaria, como veíamos hace ratito en el estudio. El Dios soberano que cumple sus decretos eternos y que no hay nadie que le diga, ¿qué haces? Él es soberano, hermanos. Él orquesta el orden de la historia, Él orquesta todo para cumplir sus planes santos y redentores. Él hace, hermanos, lo que quiere para llevar a cabo sus planes y para cumplir sus propósitos. Y enseguida vemos que la comisión que Dios le da a Josué no era meramente el ocuparse de esas naciones paganas, de esos enemigos que iba a tener el pueblo de Dios adelante. Hermanos, la comisión de Josué era obedecer la palabra de Dios. Josué debía hacer 3 cosas con respecto a la palabra de Dios. Debía conocer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Miren los versículos del 7 al 9, Josué 1, versículos del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, este capítulo 1 de Josué está dividido en dos partes. Hasta aquí, hasta este versículo 9, el libro nos relata el llamamiento y la comisión de Josué. Pero enseguida, a partir del versículo 10 y hasta el versículo 18, aquí vemos esta segunda sección que relata cómo Josué comenzó a dar instrucciones para entrar a la tierra prometida, pero sobre todo, hermanos, en esta sección vemos la importancia de la unidad del pueblo de Dios. Y es aquí donde yo me quiero enfocar, hermanos. Permítanme dividir el resto del sermón en dos partes. Número 1, Josué busca la unidad del pueblo. Versículos del 10 al 15. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hermanos, aquí hago un paréntesis. Hasta ese entonces, los israelitas habían estado comiendo del maná que el Señor les proveía del cielo. Sin embargo, la orden que ahora Josué les da es que ellos preparen alimentos, que ellos preparen provisiones, porque Josué sabe que el maná va a cesar, y eso es lo que vemos en el capítulo 5 de Josué. El propósito del Señor es que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, ellos pudieran comer del fruto de esa tierra. Así que vemos ese mandato de Josué y sigamos leyendo, hermanos, y quiero que prestemos especial atención a estos versículos que vamos a leer, versículos del 12 al 15. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Hermanos, para entender mejor este pasaje, muchos de ustedes tienen al final de sus Biblias algunos mapas. Quizá tengan el mapa que dice el paso del Jordán, y eso podrá ayudar, hermanos. Pero para quienes no tengan ese mapa, hermanos, quiero que imaginemos esa tierra, ese pedazo de tierra. Imaginemos así, hermanos, un pedazo de tierra y una línea en medio, una línea azul. Esa línea azul, hermanos, es el río Jordán. Del lado del este, si nosotros lo vemos de frente, el este está del lado derecho. Esta parte, hermanos, es lo que hoy se conoce como Transjordania. Y del lado izquierdo está Canaán, lo que hoy día se conoce como Palestina. Entonces, lo que el pueblo debía hacer es llegar
al río Jordán a través de Transjordania, cruzar el río Jordán y entonces entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que pasó aquí, hermanos? En el tiempo de Moisés, cuando el pueblo se rebeló al escuchar el informe de los espías, como lo mencionábamos hace ratito, el pueblo regresó a Canaán y ellos regresaron por la parte de Transjordania. Y fue ahí, hermanos, donde estas dos tribus y media que se nombran aquí, la tribu de Rubén, Gad y Manasés, ellos, hermanos, al ver esas tierras de Transjordania son tierras ganaderas, y estas tribus son tribus ganaderas. Entonces, cuando ellos ven esas tierras, ellos le piden a Moisés que les deje estar ahí. Le piden a Moisés que él les entregue esas tierras, porque a ellos les convenía ese lugar. Estas tribus tenían muchas manadas, tenían muchos rebaños, y entonces le piden ese favor a Moisés. Ellos le dicen: nosotros no queremos cruzar el Jordán, nosotros queremos establecernos en esta parte del este del Jordán, en la parte de Transjordania. Pero acompáñenme al libro de Números, ahí atrás de Deuteronomio, Números capítulo 32, porque veamos la respuesta de Moisés a esta petición. Números capítulo 32. Veamos aquí primero en el versículo 5 cómo estas dos tribus y media le piden esa tierra a Moisés. Números 32, versículo 5. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Hermanos, Transjordania no era considerada como parte de la tierra prometida, y es por eso la respuesta de Moisés, una respuesta dura que él les hace a estas tribus. Versículo 14, Números 32, 14. Dice Moisés en respuesta a esta petición: y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Hermanos, la respuesta de Moisés fue una respuesta dura. Moisés se enojó porque el plan original de estas dos tribus y media no era acompañar a sus hermanos de las demás tribus a cruzar el Jordán. Entonces Moisés responde de una manera dura, de una manera enojada. Y ante estas palabras de Moisés, Rubén y Gad hicieron una promesa a Moisés, hicieron un acuerdo. Si Moisés les concedía esas tierras ganaderas de Transjordania, ellos acuerdan con Moisés y le dicen: nosotros vamos a construir nuestras ciudades para nuestras familias, vamos a construir los corrales para nuestros ganados, y luego, cuando las demás tribus vayan a cruzar el río Jordán, nosotros vamos a enviar a los hombres valientes de combate para que ayuden a las demás tribus a cruzar el Jordán y poder conquistar la tierra de Canaán. Y después de esto le dicen: y una vez que las demás tribus encuentren su reposo ahí, nosotros nos regresamos con nuestras familias al lado este del Jordán. Hermanos, ¿qué es lo que tenían que hacer las demás tribus? Estas dos tribus y media, podemos decir, ya tenían su reposo, como lo dice la Escritura. Ya esas tierras Moisés se las había concedido. Ellos podían ahí tener a sus familias, tener su ganado, pero las demás tribus tenían todavía una labor muy, muy fuerte por hacer. Ellos en primer lugar debían pasar el Jordán. El río Jordán en esa época se desbordaba.
no era cualquier cosa. Hermanos, hay datos que a veces pasamos por alto, pero esta generación de israelitas no conocían el mar, no sabían nadar, todos ellos habían nacido en el desierto, su vida la habían pasado ahí. Así que todas estas cosas hacen más difícil esa travesía que ellos tenían. Pero después de cruzar el Jordán, debían combatir a sus enemigos, debían expulsarlos, debían comenzar entonces a tomar posesión de la tierra, construir y reparar sus ciudades y asentarse finalmente en ese territorio. Así que Moisés, cuando escucha el compromiso de estas 2,5 tribus, él suavizó sus palabras y aprobó lo que ellos le pedían. Miren lo que dice en Números, capítulo 32, versículos del 29 al 32. Números 32, versículos del 29 al 32. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Entonces, hermanos, en nuestro pasaje de Josué, Josué está recordando esto. Josué está recordando la palabra de Dios. Josué no se está desviando ni a diestra ni a siniestra. La palabra, como dijimos, hermanos, la comisión de Dios a Josué fue que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, que él meditara constantemente en ella, y es lo que está haciendo Josué aquí en nuestro pasaje. Está recordando ese acuerdo que esas tribus habían tenido en el pasado con Moisés, y ahora se los recuerda. Y entonces Josué hizo parte de sus órdenes lo que estas tribus habían acordado con Moisés. Esto, por supuesto, hermanos, aumentaría el número de soldados del ejército del pueblo de Dios, pero el fin principal, hermanos, era cumplir con el acuerdo que había de por medio. El fin principal, hermanos, era procurar la unidad en el pueblo. El compromiso que Josué les recuerda tiene que ver con la unidad, tiene que ver con el servicio y con el amor por el resto de sus hermanos. Hermanos, cada uno de nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo con el resto de nuestros hermanos. Y cada uno de nosotros debe colaborar en los intereses y en las necesidades de otros, como lo hicieron estas 2,5 tribus. En Romanos 12:10 dice el Señor: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esa palabra prefiriéndoos, esa palabra significa poner delante a mi hermano, poner delante sus necesidades antes que las mías. El amor y la preferencia a mi hermano me lleva a gozarme con sus alegrías y me lleva a llorar en sus aflicciones. Y eso fue lo que hicieron estas 2,5 tribus. Pusieron delante las necesidades de las demás tribus, las necesidades de sus hermanos, antes que las de ellos. Hermanos, y aquí me quiero enfocar particularmente a ustedes, hermanos de Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Vida. Hoy ustedes, hermanos, se constituyen como iglesia.
Hoy ustedes, hermanos, van a hacer un pacto entre ustedes y delante de Dios. Y parte de ese pacto, hermanos, consiste en poner delante las necesidades de sus hermanos, el amor, el compromiso de amarse los unos a los otros. Y este ejemplo que nos da la Escritura con estas 2 tribus y media debe alentarles, hermanos, debe motivarles. Necesitan estar unidos, hermanos. Necesitan orar constantemente por la unidad de la iglesia. Que Dios les permita caminar juntos. Que Dios les permita avanzar en todo este proceso de reforma. El amor y la preferencia a mi hermano, como decíamos, nos lleva a gozarnos con ellos en sus alegrías, nos lleva a llorar en sus aflicciones. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12. Primera a los Corintios capítulo 12, versículos del 20 al 26. Dice aquí el apóstol Pablo, primera a los Corintios capítulo 12, versículos del 20 al 26. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya división, desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa es la unidad espiritual, hermanos. La unidad espiritual convierte una experiencia individual en una experiencia colectiva, doliéndose en las dificultades de los otros o gozándose en la alegría de los otros. Regresemos a Josué, por favor, hermanos, capítulo 1. Leamos nuevamente el versículo 14. Josué 1, versículo 14. Les dice aquí Josué: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Aquí Josué, hermanos, está recordándoles ese acuerdo que habían hecho con Moisés y les dice: sus mujeres, sus niños, sus ganados se van a quedar ahí en esa tierra de Transjordania, en ese lugar que Moisés les dio. Pero dice: pero ustedes, los valientes y fuertes, pasarán armados delante de vuestros hermanos y les ayudarán. Hermanos, el compromiso de estas 2 tribus y media, este compromiso que ellos debían asumir, involucraba una serie de renuncias. Habrían de renunciar por un tiempo a sus propias familias, las esposas y los niños que quedarían donde ellos estaban asentados. Ellos debían renunciar a su interés personal. Ellos no iban a tener posesión de las tierras de Canaán. Ellos debían renunciar también a sus propiedades, tanto a sus ganados como a las tierras que Moisés les había dado.
Ellos debían renunciar a su comodidad yendo a la guerra. Su único objetivo, hermanos, al pasar armados con el resto del pueblo al otro lado del Jordán, era ayudar a sus hermanos. Y hermanos, en su pacto, en el pacto que vamos a leer más adelante y en el cual ustedes se van a comprometer, también habla de ese tipo de renuncias, el renunciar a uno mismo con el fin de servir a mi hermano, el renunciar a mí mismo con el fin de procurar la unidad de la iglesia, de que no haya intereses propios, de que haya intereses como iglesia, intereses colectivos, buscando la gloria de Dios, buscando avanzar su reino. Así que el seguir al Señor, hermanos, en comunión con su pueblo, demanda renuncias personales, demanda morir a uno mismo. Pero hermanos, las promesas de bendiciones superan con mucho el coste de la renuncia. El Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esa es la responsabilidad del compromiso cristiano, hermanos. Esta es la responsabilidad del compromiso cristiano establecido por el Señor Jesucristo mismo. Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero hermanos, el amor no solo se expresa con palabras, el amor debe expresarse en hechos. Como dijo el apóstol Juan: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hoy vamos a leer el pacto, hermanos. Ustedes se van a comprometer con cada línea que se lea ahí, pero hermanos, eso no debe quedar ahí. Quiero que se queden con eso en su corazón, hermanos. No es el hecho de decir me comprometo a este pacto que haremos. Es el hecho, hermanos, de comprometerse delante de Dios a hacer lo que está escrito ahí. Ese pacto, hermanos, resume la manera en que Dios en la Escritura nos manda a vivir como iglesia. Ese pacto resume la manera en que ustedes, hermanos, como iglesia local, deben vivir delante de Dios en toda santidad y en toda pureza. Y ustedes deben comprometerse, hermanos, no a amar solo de palabra, sino de hecho y de verdad. Y punto número 2 y último, versículos del 16 al 18. Vemos aquí, hermanos, palabras hermosas de estas 2 tribus y media a Josué. Vemos aquí que Josué recibe respeto y lealtad del pueblo. Versículos del 16 al 18. Josué 1, versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, aquí las 2 tribus y media hacen una solemne confirmación de obediencia delante de Josué. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Este compromiso, hermanos, tenía que ver con todas las cosas.
no solo las que pudieran parecer más fáciles de obedecer, sino incluso las más difíciles y arriesgadas. Estaban en disposición, hermanos, de obedecer a Josué, pero también en la disposición de señalar el pecado si alguno fuere rebelde. Si alguien no quisiera andar en unidad en ese acuerdo que había de por medio. Y nuevamente, hermanos, en ese pacto que ustedes van a hacer, también está establecido eso. El no tolerar el pecado entre ustedes. El comprometerse, hermanos, en que si alguno fuere rebelde entre ustedes, como iglesia lo deben señalar y deben actuar de manera bíblica, no conforme a los sentimientos, sino conforme a la verdad. Ese es otro compromiso que harán delante del Señor, así como lo hicieron estas 2,5 tribus delante de Josué. Dice un comentarista sobre este pasaje, Adolf Hartstadt, dice lo siguiente: las 2,5 tribus nos muestran cómo respaldar a los líderes. Podemos estar tentados a mantenernos al margen y criticarlos, especialmente cuando las personas que están al frente de las decisiones muestran ciertos defectos, como todos. Un torrente de palabras sin amor les ha quitado a muchos siervos fieles el gozo de desempeñar el trabajo de Dios. Sin embargo, vemos aquí a Josué gozando no solo del ánimo del Señor, sino del apoyo firme de parte del pueblo que él dirige. La labor de desprestigio es propia del chismoso y del malediciente. Dios ha establecido una disciplina clara para quienes actúan de este modo entre su pueblo, considerándolos al mismo nivel que los ladrones, borrachos, fornicarios o avaros, y demandando que los tales sean puestos fuera de la comunión de la iglesia. Sin embargo, la dificultad insuperable de controlar la lengua con las propias fuerzas es posible alcanzarla por el poder controlador de Dios. Que esta sea la oración personal de cada uno. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, versículo 3. Permítanme, hermanos, concluir con 2 breves aplicaciones. La primera es para aquellos que están en este lugar y que están sin Cristo. Querido amigo, la tierra prometida fue un regalo, fue una gracia, como lo veíamos en el estudio, algo inmerecido de parte de Dios a su pueblo. El pueblo de Dios no hizo nada para trabajar en esa tierra. Esa tierra Dios se las estaba entregando totalmente por gracia. Y de la misma manera, querido amigo, que estás sin Cristo, de la misma manera Dios te ofrece la salvación, de la misma manera Dios te ofrece el perdón de tus pecados y la vida eterna. Tú no has hecho nada para merecer esa salvación, has hecho todo lo contrario, pero Dios, por medio de su evangelio, te hace esta libre oferta del evangelio totalmente por gracia. Dios te lo ofrece por medio de la fe en Cristo, por medio de aquel verdadero Josué que peleó hasta la muerte, que venció a sus enemigos en esa cruz del Calvario y que promete a que todos los que creen en Él poseerán esa tierra, esa verdadera tierra prometida, la Canaán celestial. Vemos en Josué un anticipo de un mejor Josué. Josué peleó para que el pueblo de Israel alcanzara las promesas de Dios, pero hermanos, Cristo vino a obtener mejores promesas. Obedeciendo Él perfectamente la ley de Dios y ganando la vida eterna, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que viva con Él para siempre.
Por eso Cristo es un mejor Josué, que en medio de la agonía en Getsemaní, Él fue fortalecido por Dios. Yo te mando a que te esfuerces y seas valiente, le dijo a Josué. Y Cristo fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Querido amigo, así como esa generación del pueblo de Israel confió en Josué para entrar a la tierra prometida, así, amigo, tú confía únicamente en Cristo para entrar a la Canaán celestial. Tu confianza solo debe estar en Él, porque, amigo, Él es tu única esperanza. Fuera de Él no hay salvación. Solo Él, que hizo esa obra perfecta de redención, puede perdonar hoy mismo todos tus pecados y darte la vida eterna. Si tan solo te arrepientes de tus pecados y confías en Él, hoy puede ser el día de tu salvación, querido amigo. Hermanos, esa es la aplicación para los que por gracia estamos en Cristo. Nosotros ya gozamos de un reposo al estar en Cristo. Gozamos de un reposo al haber recibido el perdón de todos nuestros pecados. Y no obstante, hermanos, todavía nos queda un mayor reposo en el que disfrutaremos con plenitud de un gozo eterno en gloria. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, el Dios inmutable y santo que hace estas promesas y las cumple, Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y hermanos, otra buena noticia, nuestra entrada a la Canaán celestial ya está garantizada. Ya está garantizada, hermanos, pero el Señor nos manda a esforzarnos y a ser valientes. Esa es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Nosotros debemos esforzarnos y ser valientes tomándonos de esa promesa de que Dios está con nosotros por siempre. Hermanos, hay mucho que trabajar. Hay enemigos que vencer. Hay mucho que correr en esta carrera de la vida cristiana. Pero si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en el galardón, vamos a llegar ahí, hermanos. Vamos a obtener la promesa de la vida eterna. Es hora, hermanos, de ser valientes, de ser esforzados. Es hora, queridos hermanos, de caminar en unidad. Así como esta nueva generación estuvo dispuesta a caminar en unidad, confiando en su Señor, ustedes, queridos hermanos de Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Vida, sigan avanzando el reino de Dios, caminando juntos, caminando en unidad, hermanos, para la gloria del Señor. Amén.